Hola, bienvenidos a la primera de las clases sobre literatura, siguiendo el temario de cuarto de la ESO, y vamos a empezar por el periodo de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento ideológico que se desarrolla en Francia en el siglo XVIII, un siglo marcado por las grandes ansias de transformación de la sociedad en todos los órdenes: político, social, cultural y humano. El siglo de la Ilustración, también conocido como siglo de las luces o siglo de la razón, se caracteriza por su defensa de la razón frente a la fe y también por la confianza depositada en la ciencia y en la educación como medio de avance social. En la historia de la literatura es una época poco valorada si la comparamos con periodos anteriores, como los siglos de oro de nuestras letras, el XVI y el XVII, el Renacimiento y el Barroco, que destacaron por la brillantez de sus manifestaciones. No obstante, en estos años se crearon numerosas y valiosas obras literarias, que nombraremos más adelante. En lo social, el siglo XVIII marca el paso a la edad contemporánea, una vez agotado el antiguo régimen. Aunque se mantienen los privilegios de nobleza y clero, la burguesía continúa su ascenso y su deseo de obtener representación política culminará con la Revolución Francesa en el año 1789. A su vez, la Revolución Francesa será uno de los acontecimientos desencadenantes del Romanticismo, el movimiento inmediatamente posterior a la Ilustración, que estudiaremos en el próximo apartado. En este siglo, además, se produce una gran revolución científica que favorece el pensamiento ilustrado. Se descubre, por ejemplo, la electricidad, la vacuna contra la viruela o el sistema métrico decimal. Además, se inicia la revolución industrial y agrícola, con la invención de la máquina de vapor y otras aplicaciones. Y también se producen grandes avances en el campo del transporte, la arquitectura y el urbanismo, con la puesta en marcha del ferrocarril o la producción de hormigón armado. El siglo XVIII español comienza con la llegada al trono, a costa de una larga guerra de sucesión, del rey Felipe V de los Borbones, la Casa Real francesa, lo que favoreció la entrada en España del pensamiento ilustrado. Con el objetivo de modernizar el país, los Borbones acometieron una serie de reformas, como la creación de fábricas reales y talleres de artes y oficios, el servicio de correos o la mejora de las comunicaciones. Se practica el centralismo político, esto es, los monarcas, apoyados por una minoría culta, los llamados ilustrados, cuentan con un poder absoluto según los principios del despotismo ilustrado, cuyo lema es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para promover el desarrollo cultural, se crearon instituciones como la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado. Los ilustrados basan su ideal estético en la razón y la sobriedad formal y rechazan los excesos de la imaginación del barroco, el periodo anterior. El movimiento estético que refleja en las artes los principios intelectuales de la Ilustración es el neoclasicismo, al ser el arte clásico su modelo a seguir. Algunos de los principios del neoclasicismo son los siguientes. Las obras reflejan la realidad y el espíritu crítico de la Ilustración. Los autores debían ajustarse a los cánones clásicos, con características como la sencillez, la armonía y la racionalidad, a imitación de los escritores grecolatinos. Esta concepción se alejaba del barroco, periodo donde predominaban la exageración, el desequilibrio y el contraste. En la literatura existía una intención didáctica, transmitir una enseñanza. El ensayo es un escrito en prosa donde un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado, con un carácter y un estilo muy personales. Fue la forma literaria más cultivada en prosa en el siglo XVIII. Se consideraba el género más eficaz para difundir los propósitos reformadores de los ilustrados. Los ensayistas más destacados fueron
Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, monje benedictino, y Gaspar Melchor de Jovellanos. En prosa didáctica destaca Jerónimo Feijoo, escritor y filósofo que ha sido llamado el Voltaire español. Escribió su obra con la clara intención de contribuir a cambiar la mentalidad, educar la sensibilidad y sembrar de ideas la conciencia de sus conciudadanos. Defiende un modo de vivir la religión combatiendo la superstición y promoviendo una visión científica. Emplea un estilo sencillo en el que utiliza múltiples ejemplos y anécdotas que hacen las ideas más cercanas y accesibles. Se le considera el precursor del ensayo contemporáneo. Por su parte, Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor y político, recopila en su obra las virtudes del ideal ilustrado, claridad y limpiezas positivas y cercanía al lector. Mezcla en ellas la intención didáctica y crítica del neoclasicismo y plasma su ideario político y social reformador. La prosa de ficción del siglo XVIII se centra en el análisis de la realidad y en la crítica de las costumbres. El mayor prosista de esta época es el militar gaditano José Cadalso. Realizó continuos viajes por Europa y estudió en países como Alemania, Italia o Francia, donde el clima de modernidad y apertura que se respiraba en muchos aspectos chocaba con el atraso que sufría España. Esta formación cosmopolita se refleja en sus obras más destacadas, Noches lúgubres y sobre todo Cartas marruecas, un modelo de literatura epistolar. Escritas a imitación de las cartas persas del filósofo y escritor francés Montesquieu, el autor refleja en 90 cartas los principales vicios de los españoles, como su escaso amor por la cultura, su afición desmedida a lo extranjero, tanto en las costumbres como en la lengua, o su desdén por el trabajo productivo. El autor realiza una aguda crítica de la situación española a través de 3 puntos de vista. El extranjero Gazel, joven viajero que llega a España desde Marruecos y que muestra sus impresiones sobre nuestra historia, nuestras gentes y nuestras costumbres, comparándolas a menudo con las de otros países como el suyo. El español Nuño, cristiano de mediana edad y amigo de Gazel, que juzga la patria desde dentro. Y el sabio Bembeley, anciano maestro de Gazel, que aporta ideas universales. En cuanto a la poesía, durante la Ilustración coexistieron dos tendencias: la lírica clasicista, donde predomina una visión idealizada de la naturaleza, y la poesía social y filosófica, que exalta los principios culturales de la Ilustración. El poeta más destacado de este periodo fue Juan Meléndez Valdés. La fábula fue un género muy cultivado por los ilustrados. Se trata de una composición narrativa en verso, donde animales y seres inanimados protagonizan una historia que contiene una enseñanza o moraleja. Los fabulistas más destacados de esta época fueron Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego. Por lo que respecta al teatro, los dramaturgos ilustrados pensaban que las obras debían huir de la mera diversión y contribuir a la reforma de las costumbres de la sociedad. Los autores exigían una renovación del teatro basada en los principios neoclásicos y restablecieron entonces los preceptos clásicos, como el mantenimiento de las unidades de tiempo, lugar y acción. La llamada regla de las 3 unidades, de Aristóteles y Horacio, hacía referencia a que la obra debía suceder como máximo en un día, en un único lugar y contar con una única trama. La organización en 5 actos y no en 3, como se venía haciendo en el barroco. La separación de géneros, poesía narrativa y drama. La verosimilitud en la acción y el decoro en el lenguaje, por el que se debe adaptar el habla y el comportamiento de cada personaje a su condición social y cultural. El autor más representativo de esta renovación fue Leandro Fernández de Moratín, posiblemente la figura más interesante de la literatura española del siglo XVIII. Ilustrado liberal, su obra se alimenta
del clima aperturista y progresista que se respira en Europa. En cuanto a su estilo, practica una comedia sobria, sencilla y sin adornos superfluos, en la que muestra las conductas, errores y virtudes de la clase media. Sus principales obras son La comedia nueva o El café y El sí de las niñas. En esta última el autor reflexiona sobre la educación que en aquella época se daba a las mujeres y critica los matrimonios de conveniencia, en los que se casaba a una joven con un hombre mayor. Al mismo tiempo reivindica el derecho de los jóvenes al matrimonio por amor y no por imposición familiar. Su estreno en 1806, ya en el siglo XIX, supuso un éxito rotundo y se mantuvo en escena durante 26 días consecutivos, algo excepcional en la época. Nada de escándalo, señora. Este es de quien su hija de usted está enamorada. Separarlos y matarlos viene a ser lo mismo. Carlos, abraza a tu mujer. ¿Cómo que su sobrino de usted? Mi sobrino, sí. Que con su música y sus palmadas y con este papel me ha dado la noche más terrible de toda mi vida. Con que usted nos perdona y nos hace felices. Sí, hijos míos, sí. ¿Y es posible que usted vaya a hacer este sacrificio? Yo pude separarles para siempre, pero mi conciencia no lo sufre. Qué dolorosa impresión me deja en el alma el esfuerzo que acabo de hacer. Pero al fin y al cabo... Con Moratinos y con la bibliografía utilizada para elaborar esta presentación, finalizamos este breve repaso a la Ilustración y a la literatura de corte neoclásica.